Saludos a todos, hoy veremos lectura de medidas en pulgadas con el instrumento vernier. Para empezar tenemos que identificar la escala de medidas que tiene la regla en pulgadas. Justamente es aquí en la parte superior. Con la ayuda de la llave podemos identificar una pulgada de la regla. Las siguientes llaves indican las otras medidas en pulgada que tiene la regla. Es así como podemos ir identificando las pulgadas que podría tener un vernier o un calibrador, como se le llama. Si identificamos el grado de precisión del vernier y vemos en el nonio verde, nuevamente observamos que es de 0,05, lo cual equivale a una precisión de 1,20, ¿verdad? En la parte superior también podemos ver el grado de precisión, que en este caso para pulgadas indica que es 1 sobre 1,28 avos de pulgada. Las letras que observamos de in o inch, como bien está ahí traducido, viene del término inglés y significa pulgadas. Para empezar a medir un elemento con la regla en pulgadas, lo que necesitamos conocer es cuánto vale cada división, cada línea de la pulgada. Para lo cual, lo que hago es contar cuántas líneas de división tiene una pulgada y empiezo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Por tanto, a partir de ahí determino que cada línea de división de toda la escala de la regla en pulgadas vale a 1 sobre 16 ava parte de pulgadas. Para que se den cuenta, sabemos que cada línea de división de la escala de milímetros vale pues a 1 milímetro, cualquiera de ellas. Pero no siempre decimos 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro, sino que decimos 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 6, 7, 8, 9. Cuando ya es 10 decimos 1 centímetro y así sucesivamente enumeramos y conocemos esa unidad de medida. En la escala de pulgadas, de similar forma, cada línea habíamos dicho que vale a 1 sobre 16. Si colocamos el primerito sería 1,16, el siguiente sería 1,16. Pero no es así la medida, sino tengo que ir sumando, como en el caso del milímetro. Cada línea vale 1 milímetro, el siguiente 1 milímetro, pero no se cuenta así, sino que es 1, 2. Entonces, en aquí, de similar forma, vamos a ver, ¿ya? 1,16 más 1,16 sumados, esta segunda línea equivaldría a 2,16 ava partes de pulgada. La siguiente ya valdría 3,16 ava partes. La siguiente 4,16. Por lo tanto, el cuadro quedaría de la siguiente forma, que resulta de la suma de 1,16 más 1,16 y ese resultado con el otro 1,16. Entonces es así como se muestra, pero acá identificamos un detallito. Estos valores, si se dan cuenta, por ejemplo el 2,16, el 4,16, como los siguientes, podemos simplificarlos matemáticamente. Por tanto, simplificando o sacando mitades acá del valor 2,16 tendría en la parte superior mitad de 2, 1. En la parte inferior, que sería el denominador, mitad de 16, 8, y quedaría como un octavo. Ya no tendría que escribir la siguiente entonces como 2,16, sino ahí como un octavo de pulgada, que sería la medida para esa línea. Seguidamente simplifico 4,16 ava parte, entonces voy a sacar cuartas, ¿ya? Cuarta de 4 en el numerador tendría 1. Cuarta de 16 en el denominador me quedaría 4. De ahí a esa medida simplemente va a ser un cuarto. Voy verificando que 5,16 no pasa nada. 6,16 sí es divisible, ¿no? Entonces es mitad de 6, 3, mitad de 16, 8. Y eso quedaría como 3 octavos. Voy siguiendo 7,16 no es divisible. Ajá, acá. Esta medida sí es 8,16. Si yo simplifico y saco octavas, octava de 8 sería 1, octava de 16 sería 2. Por lo cual esta medida quedaría como un medio de pulgada. Lo más conocido en nuestro medio es como media pulgada. Entonces de 0 hasta acá equivale en la regla a medir media pulgada de cualquier objeto. Los siguientes números o valores de similar forma vamos adquiriendo, como el caso del 10,16. Si simplificamos tenemos 5 octavos. Luego tenemos el valor de 12,16, simplificando ya queda como 3 cuartos de pulgada. Y vamos subiendo, ¿no? Hasta llegar a 14,16, el cual quedaría como 7 octavos de pulgada. Y por último acá es 16 sobre 16 y la división 16 sobre 16 nos da 1 y eso es lo que representa una pulgada de medida. Así es como se obtiene, jóvenes, la división o el valor de cada línea ya en una medida de pulgadas. Por lo tanto, acá en la parte inferior representamos las medidas más comerciales, más manejadas, que de repente se representan, ¿no? Como es de un octavo de pulgada, media pulgada, 3 cuartos de pulgada y obviamente la pulgada como tal. Si observan en la regla allá en la unidad de pulgadas, ya no vemos, ¿no? 1,16, 2,16, sino que ya vemos 1,16, un octavo, 3,16, un cuarto, 5 y sucesivamente.
Entonces esa es la forma como debemos nosotros dar lectura cuando estemos midiendo. Bien, ahora determinaremos el valor de cada línea del nonio en pulgadas, ¿ya? Y como ayuda tenemos acá, fíjense, el valor de precisión que es 1 sobre 28 pulgadas, dice. Entonces eso me está indicando de que cada línea vale a 1 sobre 28 aba parte de fracción de una pulgada. Sabemos pues que el nonio determina, pues, así por decir, los decimales de una medida realizada. Por lo tanto, si enumero cada línea del nonio, quedaría de la siguiente forma. Obviamente sin contar el 0, que es la línea de partida. Entonces a partir de ahí sería 1 sobre 128, 2 sobre 128, 3 sobre 128, hasta llegar a 8 128. De ahí que vienen las 8 divisiones o las 8 líneas del nonio, y ese es su valor representativo. Si se dan cuenta, acá también existen valores que podríamos simplificarlo, ¿ya? Pero por esta vez lo vamos a dejar ahí. Ya más adelante, con la experiencia que adquieran, podrán determinar si es necesario o no. Bien, como ya conocemos la medida de cada línea de división de la regla de pulgadas como del nonio, ahora entramos en la parte práctica, que es lectura con el vernier, ¿ya? Para lo cual propongo el siguiente objeto, que es la cabeza de un perno. Vamos a realizar su medida. Inicialmente fijamos si esta medida pasa a 1 pulgada, pero como tal acá no pasa. Entonces solamente contamos las fracciones de medida de la regla. Y empiezo, ¿no? Acá. Esta primera línea sería 1,16, 2,16, 3,16, 4,16, 5,16, 6,16, que es justamente la línea hasta antes del 0 de la línea del nonio. Y este valor anoto, ¿no? 6,16 pulgadas, y este es el valor de la regla. Ahora determinemos las fracciones, así por decirlo, los decimales de pulgadas. Entonces empiezo a contar, ¿no? Hasta donde una de sus líneas coincida con una de las líneas de la regla de la escala de pulgadas. Entonces cuento a partir del 0. Como es el punto de partida, no lo cuento, cuento ahí. Esta línea sería 1 sobre 128, 2 sobre 128, 3 sobre 128, 4 sobre 128, sí, acá. En 5 sobre 128 esta línea coincide con una de las líneas de división de la escala en pulgadas. Se observa, ahí está. Por tanto, anoto el valor, ¿no? 5 sobre 128, que vendría a ser, como bien había dicho, como el valor decimal de la medida. Pero ojo, no es decimal, sino es fracción de pulgada. Para obtener el valor total de la medida, lo único que hacemos es sumar. Primeramente, la medida de la regla que se ha hecho, que es 6,16, más el valor fraccionario de pulgadas que se ha obtenido del nonio de la parte amarilla, que es 5 sobre 128. Agarrando una calculadora vamos a obtener 0,140625 pulgadas. Ojo con esto, pulgadas. Este tipo de valores siempre nosotros lo hemos conocido de manera decimal, ¿no? O centesimal. Entonces un poquito cuidado que exista la confusión. Y este valor es válido en mecánica. Pero ojo, si estamos trabajando en el sistema inglés que es medida en pulgadas, tenemos que representar también el resultado en fracciones, por lo tal, si yo hago la operación de 6,16 más 5 sobre 128, haciendo artificios matemáticos, ya pues puedo obtener el resultado en pulgadas, que sería 53 sobre 128 pulgadas. Esta sería la forma de presentar en el sistema inglés, ¿no?, su resultado, y así obviamente estaría corroborando lo que es la lectura con calibrador en pulgadas. Bien, ahora hagamos un segundo ejemplo. Vamos a hacer la medida de interior de un objeto, para lo cual inicialmente verificamos si esto llega a 1 pulgada de medida o es superior. Por lo tanto, acá si observamos no pasa más de 1 pulgada. Entonces contamos las fracciones de medida. 1,16, 2,16, 3,16, sí, acá 4,16. Esta es la línea hasta antes del 0 del nonio. Anotamos que sería hasta acá 4,16 pulgadas, es medida de la regla, ¿no? Ahora saquemos el valor del nonio y empezamos a contar. 1 sobre 128, 2 sobre 128, 3 sobre 128, y acá, fíjense, no coincide ninguna de las líneas. Por lo tanto, se considera a la línea que se aproxime más a coincidir, y en este caso sería el 428, cuyo valor también lo anotamos, que sería 4 sobre 128. Bien, para obtener el valor total, lo único que hago es sumar primeramente el valor medido con la regla, que sería 4 sobre 16, más el valor fraccionario obtenido con el nonio,
que sería 4 sobre 128. Agarrando la calculadora podemos obtener el siguiente resultado, ¿no? 0.28125 pulgadas, que sería ya el resultado de esas dos operaciones fraccionarias. Pero si queremos representar en fracciones, porque en el examen se ocurre, ¿no?, solicitar mostrar el resultado en número fraccionario, entonces con el apoyo de la calculadora también podemos convertirlo. Entonces la suma de estas dos fracciones vendría a dar 9 sobre 32 pulgadas, que sería la medida del elemento medido. Un detalle importante, ya en nuestro medio no es tan práctico manejar estas medidas en pulgadas. Una vez que cuantificamos cuánto es el valor en pulgadas, siempre lo convertimos en milímetros, para lo cual este valor de 0.28125 pulgadas multiplico por un factor de conversión. Entonces digo, por una pulgada es igual a 2.54 centímetros, por un centímetro es igual a 10 milímetros. Haciendo simplificación obtengo el valor de 0.28125 pulgadas equivale a 7.14375 milímetros. Bueno, así es como se obtiene el resultado, y recomendarles de que estas conversiones vayan recordándolo. Ya, claro, también más adelante lo vamos a ir estudiando, porque en lo que es mecánica necesario manejar factores de conversión. Ahora hagamos un último ejemplo de lectura. Ya en el siguiente gráfico se muestra la medida de un objeto, caso 3, ¿no? Como primer elemento siempre habíamos dicho que debemos cuantificar la medida en pulgadas, si tiene el objeto, y en este caso sí. Por lo tanto, este valor anotamos, ¿no? Una pulgada, que sería el valor inicial de la regla. A partir de esta pulgada voy contando las líneas de fracciones de la regla hasta antes del 0 del nonio. Entonces tengo aquí 1.16 y 2.16. Este 2.16 coincide con el 0 del nonio. La regla general es, esta línea de acá de la regla debe llegar hasta antes del 0 o coincidir. Ese es el truco, ¿ya? Entonces, por lo tanto, anoto este valor, ¿no?, que sería 2.16. Por último, lo que me queda determinar es las fracciones de la medida, ¿no?, que determina el nonio. Pero como hemos visto de que coincide la línea del 0 del nonio con la línea de la regla, que es de 2.16, prácticamente eso ya me está anunciando de que acá no hay fracción. Y si observo en lo que es la línea del nonio, que es 828, o el valor 8 como se ve, coincide con una línea de la regla. Entonces acá lo que me indica es de que esta medida no tiene fracciones de medida en pulgada. O sea, en otras palabras, sería 0 decimales, o sea, 0 pulgadas de fracción. Para obtener la medida total, lo único que se hace es sumar todos estos valores encontrados. En primer lugar, coloco ahí una pulgada. Seguidamente coloco las fracciones de la regla, ¿no?, medida que sería 2.16. Por último, coloco más el 0 de fracciones del nonio. Sumado estos valores me da 1.125, ¿no? Y si represento en fracciones me da 9 octavos de pulgadas. Y representando en números enteros me da un entero 1 sobre 8 pulgadas. Esa sería la forma de representar. Naturalmente también podemos convertirlo esto a milímetros, ¿ya? Bueno, esas son las formas de hacer lectura en pulgadas con el instrumento Vernier. Con eso concluimos la exposición de hoy y será hasta la próxima oportunidad.